Hola Esther, y a todos, gracias por compartir esta actividad académica. Y antes de desarrollar el tema, la disertante, vamos a tener una breve introducción a cargo del director del Instituto de Seguros del Colegio de Lomas de Zamora, el doctor Oscar Benklowitz. Y antes de pasarle la palabra, quiero comentarles, aunque lo voy a volver a repetir, si bien la disertante va a exponer en los primeros 45 minutos, después va a quedar abierto al debate y le sugerimos que sea a través del chat para que esto se organice y sea más claro y le podamos participar todos. Así no tenemos problemas de taparnos unos a otros, que es lo que generalmente sucede cuando se vuelve la conversación fluida y todos quieren participar. Para eso el doctor Schiavo va a ser de mucha ayuda. Bien, ahora escuchamos a Oscar. Ok. Buenas tardes a todos y todas. Y realmente celebro la cantidad de participantes en un día caluroso de fines de octubre, cercano al verano, donde la gente por ahí es ávida de ir los fines de semana a tomar un poco de aire. Entonces, un doble mérito. Simplemente quiero decirles que el instituto ha programado para esta segunda parte del año una serie de 3 reuniones virtuales, una la que se realiza hoy, otra el 10 de noviembre y la última el 12 de noviembre, en las cuales vamos a abordar distintos temas y cuestiones que genera el seguro de responsabilidad civil. En la reunión de hoy, si bien la palabra seguro de responsabilidad civil no está explícita, sin embargo, en su enunciación está implícita al abordar el tema que para la cual hemos invitado a la doctora Fabiana Compiani. Se va a tratar cargas, caducidades y exclusiones de cobertura, que son todos figuras e institutos propios de la actividad de la contratación asegurativa, y al poner nosotros que estos institutos están insertos en un proceso de daños, estamos significando que vamos a tratar una temática de un reclamo por daños en el cual se ha citado en garantía a una entidad aseguradora, lo que implica, y eso los abogados lo conocemos bien, porque en toda presentación de demanda de reclamo hay un capítulo obligado
que es citación en garantía, y el texto es casi uniforme cuando se dice se cite a tal o cual compañía en los términos del artículo 118 de la ley 17.418, que norma todas las reglas y disposiciones legales atinentes al seguro de responsabilidad civil. ¿Y por qué hemos elegido el seguro de responsabilidad civil en estas 3 últimas reuniones? Es porque el seguro de responsabilidad civil suscita distintas cuestiones y genera muchas veces una tensión entre el reclamante del daño, el demandado, que supuestamente es el imputado, el responsable del daño, y la entidad aseguradora a la cual se cita en garantía. Concretamente, en un reclamo de daños, cuando se cita a la aseguradora, se genera tal tensión muchas veces cuando la aseguradora opone defensas y excepciones, se genera distintos conflictos o una distinta problemática. Lo importante es recalcar que al intervenir una entidad aseguradora en calidad de citada en garantía en un reclamo de daños, o sea, en un reclamo de una deuda de responsabilidad, es imperativo la aplicación de 2 ordenamientos normativos distintos. Al ser distintos, tienen distintos principios, distintos objetivos, y la tensión esa se genera cuando muchas veces chocan esos órdenes normativos. Esos órdenes normativos deben aplicarse sin lugar a dudas. Lo que hay que ver es que debe armonizarse esta aplicación. Algunas veces, algunos pronunciamientos judiciales desconocen esta cuestión y aplican, por ejemplo, solamente la normativa emergente del derecho común, lo que genera la problemática que vamos a tratar de dilucidar, de aclarar en estas reuniones. Voy a cerrar estas palabras acordando un fallo de la Corte Nacional que ha diagramado una doctrina jurisprudencial importante. Me refiero en este caso al fallo Flores Lorena contra Jiménez Marcelino del 6 de junio del 2014, en el cual se apunta que
en esta clase de acciones judiciales en la cual se reclama una deuda de responsabilidad civil, intervienen relaciones jurídicas diversas y heterogéneas, apunta ese fallo. Por un lado está la relación entre el actor reclamante damnificado y el dañador. Y el dañador, obviamente la causa fuente obligacional es, por ejemplo, el hecho ilícito, que puede ser contractual o extracontractual. Y por el otro lado, al citar en garantía a la entidad aseguradora, hay una relación obvia jurídico-contractual entre asegurado y asegurador, cuya causa fuente obligacional es, en principio, el contrato y obviamente la ley, cuando hay normas indisponibles. Ahora, también hay una relación jurídico-procesal entre el reclamante del daño y la entidad aseguradora al citar en garantía al asegurador, citación en garantía dispuesta por el artículo 118 de la Ley de Seguros. Y la causa fuente, a mi criterio obligacional, es la ley, a través de la Ley de Seguros, que habilita al reclamante la citación en garantía para que pueda cumplimentar a través de esta citación sus obligaciones indemnizatorias, que es su obligación en esta clase de seguros de mantener la indemnidad del asegurado. Quiero traer a colación que hemos, para la reunión del día de la fecha, en el que vamos a tratar un tema fundamental e importante, que son las cargas, las caducidades y las exclusiones de cobertura, para traer clarificación de conceptos jurídicos fundamentales en la dilucidación de los conflictos. Hemos traído e invitado, tengo el gusto de tener la presencia de la doctora Fabiana Compiani, de sólida formación jurídica, que a través de su experiencia en su praxis profesional, en su praxis institucional como presidenta de la Asociación Argentina de Derecho de Seguros, y desde la cátedra de obligaciones de la universidad, nos va seguramente a clarificar conceptos que genera conflictos, distintas opiniones, disímiles, y para eso invitamos a los queridos participantes, después de la disertación, a intervenir a través de preguntas, reflexiones, a un debate. Le doy la palabra
a María Teresa Lorenzón para la presentación de la doctora María Fabiana Compiani. Gracias, Oscar, y vuelvo a darle la bienvenida a muchísimos participantes del interior. Me encanta cuando las reuniones son federales. Córdoba, Rosario han dado aviso de estar presenciando. Haré una breve reseña, Oscar, porque se hace largo el introito y la doctora Compiani se nos puede ir. María Fabiana Compiani, egresada con el título de abogada de la Universidad del Museo Social Argentino, es profesora adjunta regular por concurso de la asignatura Obligaciones Civiles y Comerciales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, profesora en el posgrado en Derecho de Daños, en el de Salud, en la maestría en Magistratura y en el intensivo en Derecho de Seguros en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, profesora adjunta del posgrado en Derecho de Daños y en la maestría de Derecho Privado en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Argentina, profesora en la Diplomatura de Derecho de Seguros en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, profesora en la Diplomatura de Seguros de la Universidad de Austral, presidenta de la Asociación Argentina de Derechos del Seguro, rama nacional de AIDA, y autora de numerosos artículos e investigaciones en Derecho de Daños del Consumidor y de Seguros. Te escuchamos, Fabiana. Muchísimas gracias, María Teresa, muchísimas gracias, querido Oscar, muchísimas gracias al Instituto de Derecho de Seguros del Colegio de Abogados de Loma de Zamora. Quiero, en primer lugar, aclararles que por ahí ha habido algún exceso de amistad de muchos años en la presentación. Lejos de mí poder aclararles algo a ustedes que son especialistas en derecho de seguro, simplemente compartir con ustedes algunas opiniones, algunos planteos con relación a una temática que está permanentemente en el debate, en la doctrina y en la jurisprudencia nacional. Y la verdad es que me pareció muy interesante la posibilidad, como sugirió Oscar, de iniciar la temática desde un fallo que ya podríamos tildar de viejo, de la Suprema Corte de Justicia mendocina, para concluir con el mismo debate de un último fallo de hace un par de meses de un tribunal de Capital Federal, para que ustedes tengan conciencia de la actualidad del tema, que vamos a referir en el inicio, en un debate quizás antiguo, y que vamos a concluir con un debate tan actual como que es motivo de un pronunciamiento judicial de hace muy poco tiempo. Para guiarlos en este recorrido, les propongo un PowerPoint, les propongo recorrer un PowerPoint que tiene por finalidad exclusivamente guiar esta reseña y quizás acotarla un poco en su extensión, de modo tal que, bueno, la organización dispuso que las preguntas las hagamos al final. No tengo problema si las quieren ir haciendo en el chat y después las vamos leyendo al final. Me parece oportuno que las cosas surjan lo más naturalmente posible. El caso que les cuento que me proponía revisitar Oscar Benclovics es un caso de la Suprema Corte de Justicia que, como ustedes ven, es del 2008, y donde se planteaba la cuestión acerca de las diferencias entre las exclusiones de cobertura y las caducidades de cobertura a propósito del seguro automotor, y con relación a ello también la cuestión de la necesidad o no del rechazo por parte del asegurador
de la cobertura en caso de existencia de exclusión. Y este fallo del Superior Tribunal de Justicia de Córdoba, de Mendoza, con voto preopinante de la doctora Kemelmacher de Carlucci, señalaba o tomaba posición en el sentido de señalar a la alcoholemia como una exclusión de cobertura, no solo por estar inserta en la póliza de seguro automotor, sino porque su naturaleza sería tal, la medida de implicar una circunstancia que agrava notablemente el riesgo, y la circunstancia también de que en el caso, si bien no se concluye que sería inaplicable el artículo 56 de la Ley de Seguro en cuanto exige un pronunciamiento del asegurador sobre los derechos del asegurado, sí razona que en el caso el asegurador pudo verse necesitado de postergar este pronunciamiento hasta la circunstancia en que se agregara ese examen de alcoholemia a la causa penal que le posibilitara hacer le posibilitaba conocer verdaderamente la situación de alcoholemia del asegurado y rechazar el siniestro. Además, en el caso se plantea muy bien las circunstancias de diferencias que existen entre aquellas exclusiones de cobertura que atañen al asegurado, esto es a quien toma el contrato de seguro en el caso del seguro automotor, y aquel otro que conduce el vehículo al momento del siniestro, que sería, en la hipótesis genética, un seguro por cuenta de quien corresponda. Esto por cuenta de quien en el momento del evento dañoso resulte el conductor del vehículo. De modo tal que, concluye que la causal de culpa grave con la que se pretendía identificar la alcoholemia, si bien solo es oponible en el caso que sea el asegurado, el conductor del vehículo, lo cierto es que esta otra causal que separa de la culpa grave, esto es la alcoholemia, al no tener esa limitación de los artículos 70 y 114 de la Ley de Seguros, bien podría resultar aplicable, oponible, cuando quien conducía el vehículo era alguien distinto al asegurado, sin que se observe mengua en el caso a la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios. Y a mí se me ocurrió que cabía también hacer referencia a este otro fallo del mismo tribunal, si bien años después y sin la presencia de Kemelmacher, es de 2013, donde la Corte Mendocina nuevamente se pronuncia sobre la exclusión de cobertura de alcoholemia, pero ahora con relación a la negativa de la prueba acerca de la alcoholemia, es decir, la negativa del conductor a hacerse el test de alcoholemia, y el planteo similar al caso Navarría fue también casualmente otro Flores, fue, bueno, si esta exclusión consistía técnicamente en tal, o si en cambio era un supuesto más vinculado a una carga del asegurado cuya disciplina en la Ley de Seguros es bien diversa de la de las exclusiones. Siendo una carga, el incumplimiento genera la caducidad. Siendo una carga convencional, esa caducidad no es automática, sino que requiere una prueba acerca del factor de atribución y la influencia en la causación del siniestro o en la extensión del daño, de modo tal que la disyuntiva de si se trataba de una y otra tenía en el caso efectos muy diferentes. De nuevo, la Corte se inclina por considerar una exclusión. La Corte de Mendocina se inclina también en ese supuesto a considerar que la misma no es abusiva, que no viola la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios, y que por tanto
es plenamente aplicable en el caso. De modo tal que a partir de estas hipótesis, el análisis que hacemos de estos fallos es solamente un análisis para plantear la cuestión como un hecho práctico, no para desmenuzar el fallo, que seguramente tiene, y el caso en concreto, que seguramente tiene condimentos propios que nos llevaría toda la reunión desarrollar. Vamos a partir de estos fallos a desarrollar los conceptos para entender qué está en juego en esta cuestión. Y comenzamos entonces por el concepto de exclusión de cobertura, como una previsión legal o una manifestación de la voluntad negocial de las partes en las que el asegurador no toma a cargo, no cubre, no garantiza las consecuencias derivadas de un evento dañoso, esto es, de la realización del riesgo previsto en el contrato. Son hipótesis que por su intensidad, por la frecuencia siniestral, el asegurador decide dejarlas de lado de la cobertura asegurativa, porque cubrirlas implicaría seguramente o no contratar ese seguro o hacerlo por una prima diferente a la prevista. En general hay muchas clasificaciones que se pueden hacer de las exclusiones de cobertura. Vamos a usar solo aquellas que nos sirven al desarrollo de la temática. Y así hablamos de exclusiones de cobertura directas, como elenco de casos no indemnizables, en general así se refieren en las pólizas, elenco casos no indemnizables, en las que el asegurador expresamente deja fuera de la cobertura determinadas hipótesis justamente por su alta frecuencia o por la intensidad del daño fuera de la media. Las implícitas, en cambio, son aquellas que surgen de la descripción del riesgo. Como ejemplo, la primera sería justamente la alcoholemia, el no someterse al examen justamente para acreditarla, la culpa grave en general, esta última exclusión legal. En cambio, las exclusiones implícitas surgen de la descripción del riesgo, ¿no? Porque si yo digo que el asegurador cubre al asegurado o aquel que con su autorización conduce el vehículo, claramente, de forma implícita, queda excluido de la cobertura el ladrón. El ladrón no va a estar cubierto en el seguro de responsabilidad civil. O si en la cobertura de responsabilidad civil se sostiene que la cobertura alcanza a aquel que se encuentra administrativamente autorizado a conducir vehículos, no va a cubrir a aquel que carezca de carnet de conductor o él mismo se encuentre vencido. Pero la importancia que tienen estas exclusiones de cobertura queda de alguna forma revelada a propósito de que, en definitiva, cuando el asegurador individualiza el riesgo cubierto, por ejemplo, en nuestro caso, el de la responsabilidad civil automotor, no alcanza con esa individualización para determinar la extensión de la obligación del asegurador, o si ustedes quieren por la inversa, que un asegurador tome todos los riesgos derivados de un automotor, podría hacer que la prima fuera extraordinariamente alta. De modo tal que tras la individualización del riesgo cubierto, el asegurador debe delimitarlo, o como dicen los españoles, perimetrarlo. Esta perimetración o delimitación es causal subjetiva, objetiva, de localización, de tiempo en que se produzca, de modo tal que el asegurador solo cubra aquellos riesgos que están individualizados y delimitados en la cobertura asegurativa, porque lo contrario hace que el asegurador cubra todo siniestro que tenga alguna relación con la naturaleza del riesgo. Si bien nuestra ley de seguro no lo explicita, me gusta traer el ejemplo de la ley de seguros de Chile, porque lo dice con toda claridad en ese artículo 530 que ahí tienen descrito en la filmina. Riesgos que asume el asegurador, dice
bajo este acápite, dice el asegurador responde de los riesgos descritos en la póliza, con excepción de las situaciones expresamente excluidas por ella. A falta de estipulación del asegurador, responde de todos los riesgos que por su naturaleza correspondan, salvo los excluidos por ley. De modo tal que, salvo que haya una exclusión legal, o salvo que implícitamente surja de la descripción de cobertura, el asegurador cubre todo aquello que hace a la naturaleza del riesgo individualizado por el asegurador. De allí la importancia que ustedes advierten en forma significativa que tiene la exclusión de cobertura, que es la técnica que utiliza el asegurador para delimitar el riesgo cubierto, de modo tal de que aquel riesgo que va a estar atendido por el asegurador se corresponda con la prima que ha calculado para formar ese fondo que atienda a la posibilidad actuarial de siniestros que ocurran. Obviamente, aquella exclusión de cobertura que no esté descrita en el contrato será igualmente aplicable si está en la ley. Por ejemplo, ¿hace falta que el asegurador incluya en la póliza que se exime, que excluye de responsabilidad el siniestro acontecido por culpa grave o dolo? No, claramente no hace falta porque esa exclusión está en la ley, de modo tal que la cuestión implica una excepción a ese principio general. Claro que lo que acabamos de comentar con relación al fallo de Navarría nos hace necesario formular esta distinción entre estas exclusiones de cobertura que tienen por finalidad el perimetrar o delimitar el riesgo cubierto de lo que vamos a denominar caducidades de cobertura por incumplimiento de cargas del asegurado. Tienen el mismo efecto, de ahí digamos, su amalgama por en algunos supuestos o las dudas interpretativas en algunos supuestos. ¿Cuál es el efecto común que tienen? Que el asegurado no percibe la indemnización que había prometido el asegurador. Pero a partir de esa nota en común, el resto son diferencias, son diferencias y las diferencias son notables. Las listamos a efectos de hacerlas más enfáticas, pero que ustedes las conocen. Las cláusulas de caducidad, que son la sanción para el incumplimiento de la carga, justamente tienen carácter sancionatorio. En cambio, las exclusiones de cobertura son descriptivas de supuestos que el asegurador no atiende, ha dejado fuera de la cobertura asegurativa. De allí que las cláusulas de caducidad suponen una situación que estaba originariamente cubierta por el contrato. En cambio, las exclusiones de cobertura implican un supuesto que nunca estuvo cubierto por el asegurador. Son casos que se denominan de no seguro, ¿no? Casos no indemnizables. En tercer lugar, las cláusulas de caducidad quedan sujetas al régimen fijado por el incumplimiento de cargas, esto es la sanción de caducidad del artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor, que como les expresé, exige la prueba del factor de atribución y exige la prueba de la influencia de ese incumplimiento o en el acaecimiento del siniestro o en la extensión de los daños, si es post-siniestral, mientras que las exclusiones de cobertura carecen de un régimen específico en la ley y y el efecto que producen de no responder al asegurador es automático. A ello se añade que el asegurador que alega el incumplimiento de la carga, que es causal de la caducidad de derechos del asegurado, es quien debe probarla. En cambio, es el asegurado quien tiene que probar que el hecho descripto ingresa, integra, representa el riesgo cubierto en el contrato. Es decir, hay una diferencia incluso en materia de carga de la prueba. La caducidad autoriza la rescisión del contrato, en cambio la exclusión de cobertura no, de modo tal que un evento posterior o un evento anterior o un evento concomitante sí puede estar cubierto si no atañe a la exclusión de que se trata.
Mientras las causales de caducidad son oponibles en el seguro contra la responsabilidad civil solo cuando corresponden a cargas anteriores del siniestro, las exclusiones de cobertura, por definición, integran ese supuesto en el que se describe el riesgo y entonces son necesariamente anteriores al siniestro. De modo tal que una hipótesis que deberíamos empezar a pensar sobre este distingo entre exclusiones y caducidades es si realmente la hipótesis en la que el asegurado no se somete al test de alcoholemia configura verdaderamente una hipótesis anterior al siniestro. Y esto nos podría dar una pista sobre cuál es su verdadera naturaleza, si es una exclusión o si es realmente el incumplimiento de una carga del asegurado. Cláusulas de exclusión de cobertura y de caducidad, y siguiendo con este análisis que venimos haciendo, hay una postura doctrinaria de un amigo de todos nosotros, como es el doctor Soto, que sostiene que en realidad cualquier exclusión de cobertura que esté fundada en una conducta del asegurado constituye una carga convencional, tiene la misma naturaleza jurídica de las cargas y por tanto no sería una hipótesis de exclusión de cobertura. En el sentido contrario, Alperín, Stiglitz, Donati, etcétera, razonan que hay exclusiones de cobertura que responden a esas conductas del asegurado, que por tanto no se puede decir que cualquier conducta del asegurado pueda participar de la naturaleza o deba participar de la naturaleza de carga y no de exclusión. Ejemplo serían las hipótesis de culpa grave. Ahora bien, también hace a esta cuestión la delimitación o el distingo, mejor dicho, para no confundirlo con alguna terminología propia de nuestro país en materia de seguros. Digo, hay una distinción que hoy se hace en el mundo entre lo que constituye la delimitación del riesgo, que es esto de lo que venimos hablando, que el asegurador individualiza el riesgo cubierto y luego lo perimetra o lo delimita para excluir aquellas hipótesis que salen fuera del cálculo actuarial que hizo de la prima, de aquellas otras que son en realidad cláusulas limitativas de la obligación a cargo del asegurador. Cláusulas limitativas que, como ustedes saben, hoy están en el derecho privado fuertemente cuestionadas por un orden público de protección que reclama en los contratos de adhesión y en los contratos de consumo que esas cláusulas limitativas sean cláusulas nulas de pleno derecho, que es lo que estableció en definitiva el artículo 37 de la ley 24240 desde 1993, y que hoy refiere el Código Civil y Comercial, no solo ya para contratos de consumo, sino también que extiende igual solución para los contratos celebrados por adhesión, cuestión que es especialmente importante en materia de seguros, porque el seguro es un contrato de adhesión por antonomasia. Las primeras pólizas que se conocen eran copiadas de las originarias de Italia, de modo tal que la póliza copiada se encuentra desde el origen mismo del seguro. Se encuentran en Inglaterra algunos ejemplos de estas pólizas redactadas en italiano que sirvieron de modelo para el comercio marítimo, luego expandido en el Reino Unido. Esta distinción entre lo que es una cláusula delimitadora del riesgo y lo que es una cláusula limitativa de responsabilidad es importante a los efectos de si es objeto o no de la sanción de nulidad. Porque en el primer caso, al ser delimitadora, integra el objeto del contrato, y en cambio, en el segundo supuesto, al ser limitativa de la responsabilidad, está en el seno de los efectos del contrato. Una no podría ser objeto de nulidad, la otra sí. En el ejemplo que siempre incluyo de Vázquez Ferreira, es el caso del seguro automotor, del asegurado que pretende la cobertura con todo riesgo.
contra todo riesgo, pero si solo contrató la cobertura frente a terceros o por daño parcial, no puede pretender una cobertura mayor de la contratada, porque justamente el objeto del contrato de seguro, malgrado su carácter de contrato de adhesión, es lo que las partes han podido negociar. Cuánto de cobertura, cuánto de riesgo cubierto por cuánto de prima a cargo del asegurador. Y esto parece claro en el Código Civil y Comercial, que expresamente excluye de la disciplina de nulidad y lo hace en el contrato más tutelado en el sistema, aquel que constituye la regulación del código, un núcleo de tutelas fuertes por debajo del cual no puede disponer en contrario ninguna legislación especial, ni siquiera la de seguros, digo, justamente excluye de la naturaleza de cláusulas abusivas aquellas que hacen a la relación precio-bien o servicio procurado. De modo tal que lo que hace a la individualización del riesgo y a su delimitación constituye una cláusula delimitadora ajena entonces a la disciplina de la abusividad, como también lo es, aclara la misma norma, en el inciso B, las normas que reflejen disposiciones vigentes en tratados internacionales, por ejemplo, en las normas en materia de limitación de responsabilidad por lesiones y por daños Mercosur, que prevé un límite de $20.000 para daños materiales y de $40.000 por damnificado para lesiones y muerte, con un total por evento de $200.000. Pues bien, esto es suscrito por Argentina como país signante del Tratado de Mercosur, de modo tal que un juez argentino no podría disponer en contrario, porque es una norma internacional, un tratado internacional suscrito por Argentina, que no podría ser interpretado como una limitación de la responsabilidad del asegurador. Y por cierto, las normas imperativas, y en ese orden no se podría declarar entonces como abusiva la cláusula por la cual el asegurador se excluye la responsabilidad en caso de culpa grave o dolo, por la razón que justamente dispone el artículo 158 como norma relativamente imperativa, solo modificable a favor del asegurado, esto es en el sentido de la cobertura. Le digo esto expresamente porque hemos visto las discusiones en el derecho argentino y en la jurisprudencia argentina fundamentalmente sobre esta dificultad que tienen a veces los jueces de entender las diferencias entre lo que delimita el riesgo cubierto en el seguro, ya sea en forma directa o en forma implícita, en forma directa a través de exclusiones de cobertura o implícitamente a través de la descripción de riesgo, y los límites económicos del seguro con relación a esa tensión de la que nos hablaba Oscar. Hay una tensión que está hoy, le diría, en la misma génesis de la problemática entre la responsabilidad civil y el seguro, y es que la responsabilidad civil, en la disciplina del artículo 1740 del Código Civil y Comercial, es una responsabilidad civil plena, que reconoce a favor del damnificado el derecho a la reparación plena, mientras que es de la esencia del seguro, de la técnica asegurativa, su limitación, para que el asegurador pueda hacer el cálculo de aquella prima que necesita percibir para tener fondos suficientes en caso en que se produzcan los siniestros que actualmente se prevén por frecuencia e intensidad. De modo tal que este fallo que ustedes ven aquí, donde la mayoría de la Corte intervino para decidir que no había mérito para su avocación, pero el voto en disidencia de la autora Hayton observó el problema, se trataba de que un fallo de la Sala L de la Cámara Nacional Civil había decidido que una aseguradora boliviana que cubría un automotor que había ingresado a la República y había causado un daño, no debería responder en los límites del Mercosur, sino en la medida de la sentencia. ¿Y qué es lo que hizo la doctora Hayton? No, mire, esto no puede ser. Argentina asignó un tratado internacional donde aceptó los límites de cobertura, de modo tal que ningún asegurador extranjero puede ser condenado por encima de esos límites porque hacen justamente a la aplicación de una excepción a la disciplina de las cláusulas abusivas. Por cierto,
las exclusiones de cobertura que acabamos de legitimar incluso con relación a la sanción de abusividad, por no tener la naturaleza de cláusulas limitativas, sin embargo, están sujetas a algunos límites. No se puede infringir a través de una exclusión de cobertura una norma legal imperativa. No se puede a través de una exclusión de cobertura ser aplicada sin la aprobación por parte de la Superintendencia de Seguros de la Nación, que debe hacer un control de legitimidad, de que la exclusión adecue al ordenamiento jurídico y de equidad, es decir, que responda al análisis técnico del contrato de seguro, y no que a través de la exclusión de alguna forma se subvierta el objeto del contrato, o más precisamente aún su finalidad, que el contrato deje de servir a la finalidad económico-jurídica del mismo, como acontecería en los casos en que se suscriben contratos para que no cubra nada, para que el asegurador nada cubra a través de él. Deben ser claras, deben ser comprensibles, deben ser autosuficientes y fácilmente legibles, no solo porque lo dispone en forma general el 985 para los contratos celebrados por adhesión, sino porque hoy el asegurador no puede echar mano del principio de interpretación restrictiva, de un principio de interpretación literal como lo hacíamos antaño, porque expresamente está vedado por el artículo 1062 del Código Civil y Comercial. Prohíbe la utilización de estos principios de interpretación restrictiva o literal en los contratos de adhesión y de consumo. Y el seguro es, yo les diría fatalmente, algunos autores discrepan con esta opinión y consideran que existen en Argentina contratos de seguro paritarios, celebrados entre iguales. Sin entrar en esa discusión, lo que sí debemos decir es que la mayor parte de los contratos son de adhesión y algunos de ellos son de consumo cuando se celebran con destino final de consumo propio, familiar o social. Y en ellos entonces va a estar impedida la aplicación de la demanda interpretativa a favor del asegurador, para no extender el riesgo cubierto. De ahí la necesidad o el acento puesto en que el asegurador hable claro. Y finalmente, lo más importante, una exclusión de cobertura solo es tal si obedece a las cuestiones técnicas del seguro, por resultar razonable con relación al riesgo cubierto. Esto es, hacer a la frecuencia o hacer a la intensidad del mismo, porque una cláusula por la que se pretende excluir un siniestro en la que lo excluido en nada altera el análisis actuarial acerca de si es más frecuente o es más intensa la posibilidad del siniestro, evidentemente dejaría de tener ese carácter de exclusión de cobertura para transformarse justamente en una carga y estar en contradicción entonces con esa naturaleza. Por cierto, uno de los ejemplos más claros es cuando aquella exclusión de cobertura es tan genérica que vacía de contenido al contrato, como si en el seguro automotor dijéramos que se excluye aquella hipótesis en la que el asegurado o el conductor del vehículo asegurado provoca el accidente por violación de las normas de tránsito. Y ustedes dicen, ¿por qué esto sería ilícito? Y porque de qué otra forma se produce un accidente de tránsito si no es por la violación de la prioridad de paso, de la velocidad precaucional, de la atención de las reglas de señalamientos lumínicos, auditivos, etc. La forma en que se producen los accidentes de tránsito es por la violación justamente de los deberes que tiene el conductor a la hora del tránsito. Y me hace acordar a la misma exclusión que existía, o esa exclusión que sí existía en materia de seguro de accidente de trabajo, seguro de responsabilidad civil de accidente de trabajo, antes de la ley 24.557, donde genéricamente se decía el asegurador no responde si el empleador violó las normas de seguridad y higiene. Pues bien, no había modo que se produjera un accidente de tránsito si no era por violación por parte del empleador de las normas de seguridad y higiene en el trabajo que protegieran a su empleado. ¿Qué quiero significar con esta filmina? Que lo dicho hasta aquí no empece
a que la exclusión de cobertura tenga, además de estos requerimientos de precisión, de equidad, de legalidad, de ajuste a la cuestión o a la referencia técnica del seguro, no puede ser irrazonable. Porque aquí lo que manda en este diálogo de fuentes que impone nuestro sistema es un recurso a la Constitución Nacional, que establece una serie de derechos, y en el artículo 28 establece que la reglamentación que se haga de esos derechos por parte del Poder Ejecutivo a través de la Superintendencia del Seguro de la Nación, en nuestro caso, no podrían, no deberían conculcar los derechos que reconoce la Constitución Nacional, de forma tal que el límite de esa regulación que realiza el Poder Ejecutivo en cumplimiento de ese poder de policía, que en nuestro caso está representado por la actuación de la Superintendencia del Seguro de la Nación, no podría superar el test de razonabilidad de la Corte, es decir, debería enmarcar dentro del test de razonabilidad de la Constitución Nacional. De modo tal que este es un claro ejemplo de cuando se viola ese test de razonabilidad. La cláusula que exigía como condición para hacer operativa la cobertura del seguro, que se identifique al otro automotor interviniente en el siniestro, no puede invocarse para liberar la responsabilidad del asegurador, dado que se trata de una disposición inserta en un contrato de adhesión que naturaliza o limita en forma abusiva. Yo creo que la sanción debió ser la irrazonabilidad, porque es claro que no identificar al otro móvil interviniente en el accidente no es lo que produjo el accidente. Y si la persona quedó por el golpe en estado de inconsciencia o el otro se dio de la fuga, cuanto más necesita de la cobertura asegurativa, ahí se le van a negar. Parece claro que es un ejemplo justamente de irrazonabilidad. Como bien señalaba en su introducción Oscar, en el seguro de responsabilidad civil se verifica una excepción al principio general en materia contractual y obligacional. El principio general es que las obligaciones y los contratos solo producen efectos entre partes y sus sucesores, de modo tal que no pueden ser invocados por terceros ni pueden perjudicar a terceros. Pues bien, la excepción está en aquellos supuestos donde es la ley la que crea un supuesto de oponibilidad. Y en nuestro caso, es, como bien lo señala Oscar, el artículo 118 de la Ley de Seguros, que faculta al asegurador a oponerle al damnificado los hechos, las defensas anteriores al siniestro. Y aún, en caso de condena al asegurado, extiende la misma al asegurador en los límites del seguro. De modo tal que las exclusiones de cobertura constituyen defensas nacidas antes del siniestro que son oponibles al tercero. Entonces, así que en los fallos que reseñamos de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, el tribunal se cuida bien de aclarar que la cuestión que estaba en pugna, que estaba en debate, no era la oponibilidad al tercero, era la oponibilidad respecto del asegurado, la vigencia de esas limitaciones con relación al asegurado. Y luego, en los supuestos de caducidad de derechos por incumplimiento de cargas, aclarando que la carga es un imperativo del propio interés, que a diferencia de las obligaciones no nos da derecho a reclamar coercitivamente al otro el cumplimiento, sino que hace que perdamos un derecho, no accedamos a un derecho, o lo perdamos en caso de incumplimiento de aquella conducta que la ley pone a nuestro cargo. Pues bien, solo serán oponibles al tercero, en el seguro de responsabilidad civil, aquellas caducidades que correspondan a cargas de conducta del asegurado o del conductor en el caso, anteriores al siniestro. Y volviendo al tema del planteo de origen, hay que repensar si es una carga anterior al siniestro, y parecería claramente que no, la lógica indicaría que no someterse al test de alcoholemia. Por cierto que la Corte ha trabajado en forma, le diría, lineal, sin claudicaciones,
la extensión de la obligación del asegurador, y lo ha hecho legitimando que ningún asegurador puede ser condenado más allá de la cobertura asumida, porque esto pone en riesgo no solo el sistema del contrato de seguro del caso, sino el sistema íntegro que hace que el asegurador deba cubrir los mismos siniestros respecto de otros asegurados, de la masa de asegurados que componen o que resultan homogéneos en cuanto a ese riesgo cubierto. De modo tal que Buffoni no fue una sorpresa. En Buffoni, la Corte legitimó la exclusión de cobertura en el seguro automotor relativa a la exclusión del asegurador cuando el daño se produce por estar transportado en un lugar diferente del habitáculo del vehículo. Y lo hizo porque digamos, esa exclusión compartía todas las, o superaba todos los test de razonabilidad. Hacía más frecuente la hipótesis de daño, y claro que sí. Intensificaba la posibilidad de daños, y claro que sí. De modo tal que lo que hizo la Corte fue legitimar que aquella exclusión tenía fundamentos técnicos y había sido convencionalmente admitida, incorporada, legitimada por la autoridad de control, además impuesta en una póliza uniforme, para decir la verdad, una póliza uniforme desde el 2011, de modo tal que tenía un contenido que no podía ser desoído por las partes. Y yo les diría que dijo varias cosas en Buffoni, pondría el acento en esto que es la oponibilidad de los términos del contrato de seguro, la oponibilidad a terceros. Haría también hincapié en que esto no se encuentra impedido por considerar que el seguro tiene una función social, como tienen función social todos los contratos que hacen al bien común, en definitiva, ¿no? A la posibilidad de que las personas se desarrollen en el mundo económico. Y que razona en materia de seguros, y sobre todo en seguro de responsabilidad civil, que constituye un instrumento por el cual se lleva a cabo el resarcimiento del daño, entendiendo que no es el asegurador el que causa el daño. El asegurador lo que provee es un instrumento para hacer efectiva el cobro de la indemnización producida por el daño, pero no es el autor del daño en sí mismo. De modo tal que su función social no es poca, importa la concreción de una solidaridad que hace que, en vez de cargar todo el daño sobre un patrimonio, pueda ser disperso sobre los patrimonios de todos aquellos que están sometidos a un riesgo homogéneo como el del causante del daño. Por supuesto, haciendo referencia a su doctrina inveterada sobre esta cuestión, y finalizando con este acerto, en el que nos vamos a detener un minuto para poner de relieve que, según la interpretación de la Corte y el fallo Buffoni data del 2014, anterior a la sanción del Código Civil y Comercial, ponía el acento de que la Ley de Defensa del Consumidor era una ley general posterior a la Ley de Seguros, que era una ley específica, una ley especial, anterior, de modo tal que aquella no la modificaba ni expresa ni implícitamente. Yo tengo para mí que, si bien la Corte refiere esta misma conclusión en el fallo Flores y en los siguientes, lo hace con relación a siniestros acaecidos ante la sanción del nuevo código, yo no compartiría tal conclusión en relación a ese núcleo de tutela fuerte del contrato de consumo que trae el Código Civil y Comercial, y que necesariamente modifica la Ley de Seguros en materia de cláusulas abusivas, de información, es decir, no solo en aquello que no está regulado en la Ley de Seguros, como podría ser cláusulas abusivas, sino también incluso en aquella que está regulada, como podría ser el artículo 12, o las mandas en relación al deber de información y de buena fe. Otro de los puntos interesantes en esta cuestión es si debe mediar o no relación causal entre la exclusión y
y el hecho dañoso, porque la disputa en esta cuestión era entre Barbato, que consideraba que debía mediar esa relación de causalidad y ponía como ejemplo el caso del automovilista que era embestido de atrás en el semáforo, cuyo conductor carecía de carnet habilitante. Y entonces, ¿cómo se le va a excluir la cobertura si no tuvo ninguna responsabilidad en el hecho? Mientras que Stiglitz le contestaba, bueno, la causalidad que se exige en materia de exclusión es una causalidad genérica, haber puesto el auto en la calzada, no careciendo de la facultad para hacerlo, la facultad administrativa para hacerlo, constituye una suficiente causalidad en los términos que exige la oponibilidad de la exclusión. Sobre esta cuestión, la jurisprudencia en la actualidad hace especial hincapié en la necesidad de que exista una relación causal, en el entendimiento que la exclusión obedece a una razón técnica que debe darse en el caso concreto. Y ahí tienen este fallo de la Cámara Comercial, donde razona que es improcedente la exclusión, argumentando que el rodado era utilizado como remis porque en el caso había sido utilizado con fines particulares, porque obviamente se presta el rodado para tener esta finalidad compartida, comercial y particular, según el ámbito en el que se lo utilice. Y esta otra, quizás todavía más, digamos, más objeto de perplejidad, porque se desestimó la exclusión de cobertura, donde el asegurador fue obligado a pagar el siniestro. Perdón, esta es la opinión de Stiglitz, que decía, bueno, esto no puede ser en materia de hechos ilícitos, como por ejemplo la alcoholemia es un hecho ilícito en el manejo, el no tener el carnet habilitante es un hecho ilícito, son situaciones que se contraponen a la ley de tránsito y en consecuencia no puede el asegurador cubrirla porque estaría legitimando un ilícito. Este era el razonamiento de Stiglitz, en especial con relación a la exclusión del seguro automotor. Tengo para mí, y con el cariño y el respeto que una tiene siempre a sus maestros, que en este aspecto estaba errado, a mi juicio, y lo estaba porque en definitiva el seguro de responsabilidad civil es un seguro que cubre el ilícito del asegurado, de modo tal que a través del seguro de responsabilidad civil se cubre ese ilícito del asegurado, que no es otra cosa que causar un daño al otro, en prohibición de la manda del artículo 19 de la Constitución Nacional, que hace caer bajo la autoridad de los magistrados aquella conducta que perjudique a terceros. Esta es la otra que les quería comentar, la otra jurisprudencia que les quería comentar, que es del Tribunal Colegiado de Responsabilidad Civil Extracontractual, donde razonaba el juez que al haber aceptado el aseguramiento sin reclamarle la licencia de conducir, luego a las maduras, esto es cuando sucede el siniestro, no podía apalancarse en esa inexistencia del carnet de conducir para rechazar el siniestro. Entonces yo les pongo siempre a los alumnos en este ejemplo la película Conduciendo a Miss Daisy. Miss Daisy no tenía carnet de conducir, jamás se le hubiera planteado conducir, quien conducía era su chofer. ¿Sí? No hay razón por la cual el asegurador tiene que exigirle el carnet de conducir para contratar un seguro, porque alguien puede contratar un seguro para su auto que nunca va a conducir, se lo va a hacer conducir al hijo, al familiar, etcétera, o a su chofer. De modo tal que la identificación del asegurado con relación a esa exclusión en particular y la exigencia del principio de buena fe que hacía el magistrado, tengo para mí errada, pero nos muestra un poco en vivo la tensión que existe con relación a esta temática, a las exclusiones de cobertura. Ya razonamos que la prueba, en cuanto que el hecho integra la descripción de riesgo, debe ser hecha por el asegurado, y por supuesto la invocación por parte del asegurador de qué es lo que lo
excluye de la cobertura, debe ser provista por él. La necesidad de pronunciamiento era algo que también nos habíamos planteado, como siempre me extiendo más de lo pensado, les pido unos minutos más de paciencia como para llegar a darles cuenta en el final de cómo está la cuestión hoy, para hacer el cierre con lo que comenzamos. Permítame decirles que en materia de aplicación del artículo 56, en materia de exclusiones de cobertura y de caducidades por incumplimiento de cargas, parece hoy acallada la disputa, de modo tal que la mayor cantidad de tribunales razonan en la necesidad de que el asegurador se pronuncie sobre los derechos del asegurado justamente en aquellas situaciones que tiene una defensa nacida antes del siniestro, sino ¿para qué existe el artículo 56? Si el efecto del incumplimiento es que esté cubierto el siniestro. No habría razón alguna para la inclusión de esta norma si no fuera para la necesidad de que el asegurador se pronuncie en aquellos casos en los que tenga una defensa nacida antes del siniestro. Contra esta opinión, algunos autores y alguna jurisprudencia sostuvo, bueno, pero justamente la exclusión es un supuesto de no seguro, donde nunca hubo causa de deber. En consecuencia, el asegurador no puede quedar obligado, no puede deber por la sola circunstancia de no pronunciarse dentro de los términos del artículo 56. Y yo les contestaría con lo que vimos en un principio. Ojo, el asegurador cubre todo lo que hace la naturaleza del riesgo asumido, salvo que lo excluya. Y si lo excluye, lo tiene que invocar. Y esa invocación debe hacerse conforme a nuestra ley dentro del plazo del artículo 56 de la Ley de Seguros, esto es, los 30 días. Obviamente, la excepción a la liberación del asegurador cuando se trate, si no hay culpa grave, no hay exclusión, cuando se trate de hechos digamos, donde el asegurado cumpla un deber de solidaridad, un deber de asistencia, un deber de prevención, diríamos hoy, no podría ser catalogada esa conducta como exclusión de cobertura de culpa grave, de modo tal que constituye una excepción. En contra de esto, Barbato sostenía que justamente las exclusiones de cobertura son un supuesto de falta de causa, que no importarían esa carga del asegurador de pronunciarse sobre los derechos del asegurado y consecuente caducidad derivada de ese incumplimiento en caso que no se pronuncie. Y algún tribunal como ese fallo, fíjense, la fecha, es un fallo del 2008 que recetaba esta tesis. Obviamente, si hay algo en lo que ha cambiado el sistema jurisprudencial, ha sido en materia de Cámara Civil, donde cambiaron prácticamente de aquella época para acá buena parte de sus integrantes, en una consideración, en una extensión tal que hoy no se consigue ni siquiera en breve tiempo configurar cuáles son los parámetros de cada una de las salas del tribunal. Obviamente el asegurador puede renunciar a invocar esa exclusión de cobertura expresamente o implícitamente cuando cubre de algún modo el siniestro, por ejemplo, dándole la defensa jurídica. Y algo que nos traía aquel fallo Navarría y Floris en un comienzo, y era ojo con el incumplimiento malicioso del asegurador, o con que la demora del asegurador en el pronunciamiento, el cumplimiento malicioso del asegurado en la descripción del hecho de siniestro, o la circunstancia en que el asegurador puede haberse impedido de rechazar en tiempo oportuno por haberse agregado con posterioridad, con tardanza, las comprobantes de la causa penal. En el caso que les mostraba de Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, se había adulterado directamente el carnet de conductor, de modo tal que el asegurador no se hubiera pronunciado en tiempo propio, quedaba sin efecto por una causa nueva, cual era la malicia en que había incurrido el asegurado al haber adulterado el carnet de conductor. Esto es un documento público. Les señalo que en materia de seguro de responsabilidad civil parece encaminarse la
en la línea de que venimos señalando sobre los requisitos de las exclusiones de cobertura, porque en la última resolución, que data del año 2018, que le dio de contenido a aquellas exclusiones de responsabilidad civil general que no tienen que ver con el seguro obligatorio, fíjense lo que estableció. Primero, que deben encontrarse detalladas en el anexo 1 de la póliza, es decir, de ser visibles para el asegurado, debe poder hallarlas de una sola vez, en forma reunida y no dispersas en el contenido general de la póliza, que no se puede establecer como exclusiones de cobertura las cargas que impongan al asegurado conforme la política de suscripción del asegurador. Hemos visto algún fallo en el que se planteaba si constituía una exclusión de cobertura que el asegurado no le haya puesto el rastreador al auto. Cuando claramente es un supuesto de carga, de incumplimiento de carga, o si el asegurador no cubre automotores de determinada gama que no tengan rastreador, es una condición de cobertura, en la que es el asegurador quien debe decidir que la cobertura no nace si es que no pone el rastreador. Dejarlo aclarado desde el mismo comienzo, y además citar al asegurado para colocar el rastreador. Pues bien, disciplina esta cuestión la resolución 385 y toma partido también sobre una cuestión no menor, y es en materia de seguro de responsabilidad civil, la posibilidad de que el asegurador rechace, excluya de cobertura la manda de prevención que con tanta genialidad establecen los artículos 1710 y siguientes del Código Civil y Comercial. Y este es el fallo con el que pretendo cerrar esta charla para cumplir más o menos con el horario previsto. Y es un fallo de la Sala L de la Cámara Nacional Civil de este año, de julio de este año, donde ante la negativa del asegurado a hacer el test de alcoholemia, el asegurador planteó la exclusión de cobertura que aparece hoy en la póliza uniforme automotor, y le fue rechazada con el argumento de que se trataría no verdaderamente de una exclusión de cobertura, sino de una limitación de la cobertura, por tanto pasible de la declaración de abusividad, mezclando también la irrazonabilidad que fulmina el artículo 28 de la Constitución Nacional, porque se trataría verdaderamente de una conducta que el asegurado debería cumplir después del siniestro, y sería un intento por parte del asegurador, razón del juez, sería un intento por parte del asegurador de objetivar de algún modo la causal genérica de culpa grave, que como ustedes saben, al tener limitación no solo en cuanto a su invocabilidad, solo cuando la conducta puede ser referida al asegurado y no al conductor, sino que también las dificultades en cuanto a la culpa grave aparecen con relación a si puede considerarse que sea culpable una conducta más o menos generalizada, o una conducta cuya intensidad en el incumplimiento, en la negligencia, no sea grosera, no sea algo digamos, visible, ¿no? De modo tal que tiene este fallo un comentario incluso de un autor de Derecho del Consumo, que participa de las ideas de Waldo Sobrino, quien razona o concluye en su análisis diciendo es claramente un supuesto de carga del asegurado que ha sido mal introducido como un supuesto de exclusión con la intención de ensanchar el ámbito en que el asegurador puede rechazar un siniestro en forma automática sin necesidad de producir la prueba que requiere el cumplimiento de cargas, cuál es la de un factor de atribución y la de una acreditación de cómo influye esa conducta o la falta de conducta en el hecho, en la ocurrencia del hecho dañoso o en la extensión del daño.
Muy bien, hecho esta en prieta síntesis, una presentación del tema, quedo a disposición de ustedes para los comentarios, preguntas o observaciones que quieran hacer. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Fabiana. Excelente y clarísimo. Así que amerita el aplauso que lo vamos a dar al finalizar. Bueno, queda abierta ahora la posibilidad de plantear alguna cuestión relacionada, alguna pregunta o alguna opinión, o alguien que quiera expresar algo, porque tiempo tenemos. Has hecho una síntesis perfecta. Silvia Rivadeneira creo que quería hacer una pregunta. ¿Quién? No escuché. Silvia Rivadeneira, la doctora Silvia Rivadeneira quería hacer una pregunta. Así que si puede sacar... Bueno. Ahí está. Sí, estaba saludando nada más, no, Yo vi la mano amarilla. no, saludando porque pidieron que aplauda la participación de la doctora, nada más que eso. Excelente la exposición. Fabiana, yo quiero compartir con vos por alguna experiencia esta situación que se da cuando la alcoholemia es del conductor del vehículo, pero no del tomador del seguro, no del asegurado, que sí es traído y demandado, todos demandados. ¿Cuál es tu posición? Porque conversábamos en privado con Esther y me dijo, ya lo dijo, pero bueno, a mí, No, viste... yo creo que es tajante la ley de seguros en cuanto a la inaplicabilidad de la exclusión del artículo 70 más allá del asegurado. De modo tal que el conductor no podría, si el asegurador no podría prevalerse de la exclusión derivada de esa situación en el conductor. Conspira contra esa extensión el artículo 37 de la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios, y los artículos de cláusulas abusivas, tanto en materia de contratos de adhesión como de consumo. Yo no creo que hoy con la legislación imperante pudiera hacerse esa interpretación. Me parece que es una cuestión que, si bien no ha sido resuelta por la Corte, sí ha sido resuelta por la mayoría de los tribunales superiores de provincia, en el sentido de rechazar la exclusión del asegurador en esa hipótesis. A pesar de que conozco bien la posición de queridos amigos, como el doctor Ponce de la Plata, que considera que el conductor es un asegurado y en consecuencia entraría dentro del concepto del artículo 70 de la ley de seguro. Entonces no habría razón para excluir, para que no pudiera excluir la responsabilidad del asegurador en caso de culpa grave de o de alcoholemia de pero yo les diría que la cuestión parece una discusión ya perdida, donde la mayoría de los tribunales están en una posición restrictiva. No sé si tanto producto de convencimiento sobre el fondo de la cuestión, más vale sobre una opinión generalizada que campea en esta materia, y es en la insuficiencia del sistema del seguro obligatorio automotor tal como está diseñado en el derecho argentino. ¿En qué fincaría la insuficiencia? Y en que el artículo 68 de la Ley de Tránsito se limita a consagrar en realidad una obligación de contratar un seguro. Deslegaliza ese seguro obligatorio, de modo tal que declina su contenido en la Superintendencia de Seguros de la Nación. Y esa declinación no parece una declinación legítima, porque todo lo que haga al contrato,
a las obligaciones, a los daños y a su reparación es materia de derecho de fondo que las provincias delegaron al Poder Legislativo, es decir, materia legislativa propia. De modo tal que no podría, a su vez, el Poder Legislativo delegarlo en el Poder Administrador. Sin embargo, en el caso del seguro obligatorio se ha hecho y ha sido validado por la Corte en todos los pronunciamientos que ha tenido sobre franquicia, lo ha dicho, lo sigue haciendo el legislador en el Código Civil y Comercial, por ejemplo, cuando consagra el seguro obligatorio de establecimientos educativos, nuevamente delega su contenido en la Superintendencia de Seguros de la Nación. Uno entiende que esa delegación obedece a la necesidad de un conocimiento técnico para poder darle forma a un seguro obligatorio. Pero es algo que los legisladores no deberían renunciar, sino que deberían hacerse cargo de tener los apoyos necesarios para poder hacer para poder darle un contenido al seguro obligatorio que establezca sistema de responsabilidad objetivo, limitación económica de esa responsabilidad, fondo de garantía para el supuesto que no estuvieran o que los obligados no contraten el seguro o que la aseguradora caiga en insolvencia, y finalmente un sistema de seguros que permita un pronto pago, que no tenga o tenga exclusiones de cobertura limitadas respecto al sistema general del seguro voluntario, y por fin que no tenga franquicias, que en definitiva es como no tutelar una parte de la emisión a favor de las víctimas. En consecuencia, tengo para mí que la tensión que existe hoy respecto del seguro obligatorio automotor es tal que los jueces echan mano de cualquier argumento para sancionar por insuficiente la forma en que ha sido regulado en nuestro país. Yo creo que le haría un honroso efecto al contrato de seguro en general, que finalmente la materia del seguro obligatorio automotor fuera disciplinada a través de una ley especial, y que evitara que todo el conflicto que existe en la actualidad en esa materia se traslade al contrato de seguro en general. Porque si uno observa cómo comenzaron los problemas en materia de franquicias, sumas aseguradas, exclusiones, cargas y caducidades, suspensión de cobertura, advierte que comenzaron en el seguro automotor y luego se trasladan a todas las ramas del seguro, en un efecto de cascada que le hace mucho daño al contrato porque le quita previsibilidad y predictibilidad. Gracias. Ahora sí tenemos. Hay dos preguntas más. Las lees vos. Bueno, Maricel Cabrera de Galván. Excelente la exposición. Y pregunta, ¿comunicar el siniestro mediante la línea telefónica de la aseguradora puede entenderse? ¿Es suficiente comunicación del siniestro? No tengo dudas de que las comunicaciones electrónicas de cualquier tipo, telefónica, WhatsApp, mail o cualquier otro sistema, constituyen denuncia del siniestro, que ponen al asegurador en la oportunidad de decidir que si le falta información, requerirla como información complementaria, tal como lo faculta el artículo 46 de la Ley de Seguros. De modo tal que no tengo dudas que una comunicación por parte del asegurador, del asegurado de la ocurrencia del siniestro por cualquiera de estos medios es una denuncia de siniestro, lo que no impide que el asegurador pida lo que se llama en el mundo del seguro la formalización, que no es otra cosa que una información complementaria donde el asegurador le pregunta: ¿hubo testigos? ¿Cómo fue el hecho? ¿Quiénes fueron dañados? Descríbame con un croquis qué hizo antes, a dónde iba o qué hizo después, etcétera, etcétera. Gracias. Información complementaria que tiene que tener dos finalidades: investigar el hecho para ver si está dentro de la cobertura asegurativa o no, o
información complementaria que tiene que ver con la extensión de daños. No puede preguntarle cualquier cosa, mire, ¿de qué cuadro de fútbol es? No puede preguntarle cualquier cosa, tiene que preguntarle en relación al siniestro, es decir, a la ocurrencia del hecho, si corresponde o no a la cobertura asegurativa contratada, para establecer eso, y a la extensión del daño, para establecer cuál es la extensión de la obligación a cargo del asegurador. Exacto. Y María Emilia dice, una consulta, tengo un caso particular en el que el asegurado consumió, al parecer, hojas de coca y no se pudo determinar si fue eso u otra sustancia. Ante la duda, ¿no podría el asegurador declinar la cobertura? ¿Es esa la pregunta? Es muy buena pregunta. Por cierto que la exclusión habla de drogas alucinógenas, etcétera. La falta de prueba no sé si entendí bien que no había prueba, no había prueba suficiente de si le produjo, si hubo consumo y luego si ese consumo le produjo alguna alteración. La verdad es que un consejo de orden práctico, la jurisprudencia es muy, muy exigente en la admisión de esta exclusión. De modo tal que la recomendación es tomar todos los recaudos antes de incluirla. Yo tengo una regla de oro en la aplicación en general de estas exclusiones, emparentadas con la culpa grave. Yo no entro en la discusión si es culpa grave o no, porque a mí me parece que hablar de exceso de velocidad, de adelantarse a otro vehículo doble línea amarilla, de conducir alcoholizado o bajo drogas alucinógenas, son claramente, a mi juicio, intentos de objetivar la culpa grave, de objetivar hipótesis de culpa grave, de modo tal que si ustedes me preguntan mi opinión personal, yo les diría ninguna de ellas debería ser admitida respecto a un conductor que a la vez no fuera asegurado, y luego, aún siendo el asegurado, deberían ser hipótesis que tengan una gravedad tal que se pueda acreditar que han influido en el siniestro. Recuerdo un fallo de la Sala E de la Cámara Nacional Civil, que en un caso de alcoholemia comprobado, de más de 1 gramo de alcohol en sangre, la pericia mecánica logró establecer que el accidente se produjo por la rotura de la barra de dirección del automotor, y no por la circunstancia de que su conductor tuviera más de 1 gramo de alcohol. De modo tal que en esa hipótesis se rechazó la aplicación de la exclusión de cobertura. Lo que quiero decir con esto es que la regla de oro sería no sumar, la exclusión es muy difícil sostenerla por una sola razón, hay que sumar indicios, indicios que tienen que ver con el hecho, indicios que tienen que ver con que la circunstancia que se alega como exclusión ha impactado, ha influido, ha tenido relevancia respecto del hecho dañoso, y si uno suma en una hipótesis, por ejemplo, que la persona conducía a velocidad elevada, lo hacía de contramano, y había ingerido alguna bebida energizante o alcohólica o alguna droga, y bueno, ese caso tiene todos los boletos, le diría, para ser admitido, ¿no? Quiero ser gráfica, me parece que hoy que un asegurador se plantee la exclusión por el solo hecho de la alcoholemia y le da muy bajo índice de admisión en los tribunales, por lo menos en los tribunales capitalinos, en el conurbano bonaerense y en buena parte de los tribunales superiores de provincia. Sí, hay un fallo sí le daría la razón la Corte, seguramente. Hay un fallo por lo de menos en la... que hay un fallo de Misiones, que justamente el Tribunal Superior lo aclaró, diciendo, está bien, estaba alcoholizado, pero usted como asegurador no probó que eso le impedía conducir correctamente. Por eso es cierto. Sí, lo recuerdo bien. No, yo lo que quería aclarar respecto a la hoja de coca, que quien viajó a Jujuy o a Salta, donde no está prohibido sino que es aconsejable, no es un alucinógeno, lo que hace es levantar la presión ante la falta de aire. Donde hay aire y se lo consume, lo único que hace es dormirlo o desmayarlo por alta presión. Pero no es un alucinógeno. O sea, eran hojas de coca, hay té de coca y todo eso. Pero no tiene nada que ver.
pero es lo que dice la doctora Fabiana. O sea, solo eso no va a servir como eximente de Claro. responsabilidad. Hay otra pregunta más. De Néstor Carlos. Parisi. A ver, hago la pregunta de Néstor Parisi y después le damos Carlos Greenberg, que está queriendo hablar. Pero Néstor Parisi había preguntado y ahora la escribió. Bueno, ¿Podría María Teresa. interpretarse? Ah, Oscar. ¿Puedo hacer la A ver. pregunta? Oscar, ¿o querés aportar algo? Discúlpame. ¿Querés decir algo, Oscar? no puede decir nada porque está mutado. Ah, estás mutado, Oscar. Desmutate. No, ahora lo saco. A ver, vos, ayudar. Ahora lo sacaste de la imagen. No, la imagen se fue. Bueno, hago la pregunta y Sí. después cuando pueda le damos la palabra. Entonces, Néstor Parisi, sí, pregunta es, ¿podría interpretarse el silencio del asegurador en los términos del artículo 56 de la Ley de Seguro como aceptación del derecho del asegurado en caso de falta de pago y o atraso del pago de la prima? Esa es la pregunta y aclara, tomando en cuenta que la Ley de Seguros es del año 67 y considerando que no puede interpretarse de la misma forma en la actualidad a la luz de la Ley de Defensa del Consumidor. Es una pregunta excelente, Néstor, una muy buena pregunta. Mi opinión personal es que no. Mi opinión personal es que el diálogo de fuentes que nos requiere la Ley de Defensa del Consumidor en el andamiaje con el Código Civil y Comercial no permite tener por inexistentes aquellas normas de la Ley de Seguros que no se pueden considerar modificadas ni expresas ni tácitamente. De modo tal que el artículo 31 de la Ley de Seguros, en cuanto establece una suspensión de cobertura automática por falta de pago, no podría ser reinterpretada en el sentido de que el asegurador estaría obligado a dar un aviso al asegurado acerca de esa falta de pago antes de considerar que queda sin cobertura asegurativa, porque esto requeriría una modificación legal. Y la respuesta desde el punto de vista del EFREN, es decir, el derecho que se debería proyectar para nuestro país, no tengo dudas de que sí debería modificarse esa norma, como lo es hoy en buena parte del derecho comparado, de modo tal de exigir una notificación previa al asegurado, donde se le ponga resalto que tiene un plazo de gracia, un plazo de extensión, para que luego de los 30 días, como establece buena parte de la legislación del derecho comparado, o 15 días, como establece alguna otra legislación más restrictiva, se considere suspendida la cobertura en forma automática. Estamos muy solos en el mundo con esta declinación del artículo 31. Ahora bien, esto, que de ley referenda debería ser modificado, me parece que no autoriza por sí solo la existencia de un derecho de consumo con una tutela fuerte del consumidor a considerarlo modificado. Me parece en cambio que sí puede ser considerado un exceso el artículo 12 de la ley en cuanto que tiene por aceptado tácitamente cualquier modificación de la solicitud del seguro que haga el asegurador por el solo hecho de ponerle el texto en el frente de que se considera aceptado dentro de los 30 días y no le impugna, cuando hace algún elemento esencial del contrato, porque eso violenta, a mi juicio, una norma imperativa que hace al conocimiento que tiene que tener el asegurado de aquello que está contratando. Por ejemplo, una modificación en cuanto a un elemento esencial debería ser el monto de la cobertura, la suma asegurada. Me parece que si el asegurador modifica esto entre la solicitud y la póliza, no alcanza con esa locución genérica del artículo 12, o bien se la resalta y le pide la aceptación expresa o tácita, pero resaltándolo expresamente, porque de ahí derivar el artículo 12 sí me parece un exceso. Ahora el artículo 31 de la ley, en cuanto establece una sanción, como es una sanción fuerte, no discuto que lo sea,
también es un incumplimiento fuerte, el incumplimiento del pago de la prima. Cuestión no menor en nuestro país, donde hay una alta, una alta mora por parte del asegurado en el pago de la prima, y hay una conducta muchas veces rayana en el fraude en cuanto a tomar seguros y a descartarlos antes de que se verifique el pago de la primera prima, ¿no? De modo tal que me parece hasta riesgoso, ¿no? En la situación actual aún más. Ahora bien, en una situación de lege ferenda, plantearse una modificación del régimen legal con las seguridades que habría que tomar, por ejemplo, medios electrónicos de pago, tarjeta de créditos o cobro anticipado de la totalidad de la prima, etcétera, sí podría darse perfectamente una modificación en ese sentido. No creo que con la ley actual pueda interpretarse esta cuestión. Me parece más vale que es una de aquellas cuestiones de donde se observa la necesidad de que los jueces se ajusten a la ley, haciendo las observaciones que hacen falta hacer a los legisladores para que se ocupen de las cosas que realmente la gente necesita, como es el sistema de seguros, de modo tal de reclamar al legislador modificaciones que hagan a un mejor cumplimiento por parte de la ley de sus finalidades, de las finalidades tuitivas que tiene. Ahora, eso si derechamente podría ser interpretado por el legislador descartando lo que dice la ley, es lo que nos ha conducido hasta aquí hoy, donde se observa que la ley, digamos, que el derecho no es lo que está en el marco de las leyes. El derecho hoy, buena parte del derecho de hoy, es lo que los jueces dicen que es. El tema que acabamos de poner es una muestra de esto. Y me parece que es una cuestión hasta de filosofía del derecho, que hace a un pragmatismo más típico del derecho anglosajón que a una cuestión que se puede corresponder a un sistema como el nuestro, con fundamento en la existencia de leyes, ¿no? Digo esto porque estamos en un escenario de tal impredecibilidad, de tal indisciplina respecto de la forma en que se van a resolver los casos, que francamente pone en serio riesgo la actividad aseguradora, sin previsibilidad, sin predictibilidad, y es muy difícil saber qué es lo que va a acontecer con este tipo de defensas que autorizan las leyes, pero que no conectan los jueces. Y entonces en esta situación la litigiosidad crece a niveles que yo nunca había visto con anterioridad, con el agravante de que esto no es gratis. Esto tiene un costo de litigiosidad, un costo de la transacción, lo llaman desde el análisis económico del derecho, que es muy significativo. Es tan significativo que pone en aprietos el cumplimiento por parte del asegurador de la indemnización que debe, del cumplimiento de sus obligaciones, ¿no? De modo tal, y además constituye un recurso inútil que el país que gasta, ¿no? De modo tal que una claridad legislativa en estas cuestiones y un mejor equilibrio de estas cuestiones con relación a nuestro sentido de justicia, al sentido de justicia que exhibe la comunidad jurídica, previo a las discusiones que hay que dar en el seno de que las que hay que dar, que son el Congreso de la Nación, donde todos nosotros tenemos nuestros representantes, creo que harían un gran servicio a la nación argentina, bajando la litigiosidad que hoy existe. Ya lo veo. Bien, Oscar, ¿querías decir algo? Sí. ¿Se escucha? Perfectamente. Bueno, no, volviendo un poquito con relación a lo que se hablaba sobre el seguro obligatorio automotor y la invocación de fallos que hace especialmente la Cámara Civil, algunas salas de la Cámara Civil de la capital. En realidad,
en realidad esas salas, por ejemplo, hacen mención a un seguro obligatorio inexistente y usan el concepto de seguro obligatorio como un atajo para llegar a conclusiones erróneas por falta de fundamentación. Un poco como Fabiana había mencionado, el seguro obligatorio, en primer lugar, la ley, el artículo 68 de la Ley de Tránsito, no se refiere a un seguro obligatorio, sino a la obligación de contratar un seguro. Y en cuanto a las condiciones contractuales, se lo delega a la superintendencia. Y esta distinción no es un tema semántico, sino la praxis nos indica que en las carreteras y en las rutas esa disposición se cumple con la credencial del seguro para mostrarle ahí en la ruta al oficial de policía, etcétera, que tiene seguro, pero ese no es el seguro obligatorio que rige como sistema, y lo dijo Fabiana, que tiene una caracterización que fundamentalmente tiene el fondo, instituye el fondo de garantía, que es en realidad la esencia del seguro obligatorio, que persigue a que el damnificado, la víctima, sea de cualquier manera resarcida, ya sea porque no se encuentra el asegurador, porque no existe asegurador, o que el asegurador ha quebrado. Lo que hay una gran mora de parte de todo digamos, el Estado, cualquiera sea su color, una mora del Poder Legislativo de legislar sobre el seguro obligatorio, y me viene a mi memoria que hay un proyecto del doctor Alperín, un proyecto de Stiglitz del año 70 y pico, que nunca se ha plasmado y exteriorizado en la realidad, que es un instrumento, ese sistema de seguro obligatorio, es un instrumento más para combatir el flagelo de los accidentes de tránsito. Pero nunca es seguro obligatorio el artículo 68, y menos pueden los jueces argumentar y buscar como instrumento para fundar sus resoluciones algo que no existe. Eso quería. Gracias, muy claro. Doctor Carlos Grimblar, ¿usted quería hacer una pregunta? Si no, continúo con un par más que me pareció. No. Me quedé ahí. María Emilia dice, en el caso de falta de pago, muchas veces es por incumplimiento del productor de seguros. ¿Sería este solidariamente responsable? Bueno, me parece que el tema da para otra reunión y lo hemos trabajado en el instituto. Sí, porque enmarca el problema de de que puede haber aplicación de la doctrina de la apariencia, ¿no? Si el asegurador permite la práctica del productor de recibir el pago de la prima y no rendirlo, o le da fechas para rendirlo, etcétera. Involucran la doctrina de la apariencia, que es conocimiento del asegurador y buena fe del asegurado, que requerían una explicación por añadidura.
reunión virtual. La respuesta es que sí podría darse, descreo que sea solidaria, Sí. descreo que sea solidaria, por considerar inaplicable la ley de defensa del consumidor en este aspecto, pero podría ser concurrente en su caso, y esto requeriría sí, un desarrollo argumentativo que Sí. no podríamos agotar hoy. Sí, estuvimos en una reunión virtual el año pasado con grandes aportes del Instituto de Seguro Rosario, así que, y Alejandra pregunta, dice el artículo 31 de la Ley de Seguros en cuanto a que suspende la obligación del asegurador por mora. Pregunta, ¿suspende también la obligación del artículo 56 de la Ley de Seguro? Agradezco mucho también la pregunta porque ha habido opiniones en ese sentido, ha habido también algunos fallos judiciales de la Cámara Comercial de Capital, en el sentido de que la suspensión de cobertura al operar automáticamente conforme al artículo 31 haría innecesaria la aplicación del artículo 56, esto es el pronunciamiento del asegurador sobre los derechos del asegurado. Yo tengo para mí que esa postura es cerrada, justamente por lo que dijimos también en materia de exclusiones y de cargas. Esto es, todo aquello que constituye una defensa del asegurador son justamente, y pueden ser opuestas en un seguro de responsabilidad civil además a un tercero, son justamente las hipótesis por las cuales existe el artículo 56 de la Ley de Seguros. Es decir, en qué medida el asegurador podría ser impuesto de una carga si no es respecto de aquellos derechos que dejaría de poder poner en práctica. ¿De qué modo una carga lo podría afectar si no es justamente con relación a aquellas defensas que puede invocar, como son exclusiones de cobertura, caducidades por incumplimientos de cargas anteriores al siniestro o suspensión de cobertura por falta de pago, entre otras. Habría que haber reticencia, por ejemplo. La doctora Lilian García expresa algo que comparto y adhiero, por eso lo leo. Sigo a la doctora Compiani en varios artículos, notas y agradezco que hoy haya participado en el Instituto de Derecho de Seguros de la CALS, haciendo una interpretación reflexiva, crítica a la vez de la jurisprudencia, vinculándola con la legislación nacional e internacional. Bueno, ¿alguien quiere hacer otra pregunta? Porque estamos en el límite del tiempo que nos otorgó la área académica del Colegio de Abogados de Lomas. ¿Alguien dijo? ¿Perdón? ¿No? No. No, pero la busco. No, me parece que no es acá. Bueno. Me parece que hay que completar los números de las cartas que nosotros enviamos. Está con un audio una colega y trabajando, así que vamos a contarles, como a modo de ir finalizando, que dentro de las reuniones que tenemos programadas para próximas, muy cercanas, tenemos el miércoles 10 de noviembre, el seguro de responsabilidad, topes de cobertura, su oponibilidad en proceso de daños, con el doctor Luis Penino de disertante. Y en esa misma semana, así que hacemos curso acelerado, el viernes 12 de noviembre, a las 15 también, seguro e inflación. La cuestión de la suma asegurada en un reclamo de daños. El disertante es el aquí presente, doctor Carlos Esquiavo, y va a ser muy esperada esa charla, Carlos. No, yo quería preguntarle a la doctora el área académica, porque a mí me dijeron que se corría de las 15 a las 16. Sí. Bueno. Hola. Sí, es a las 15 o a las 16. ¿Cómo hago para hablar? No estás hablando, Oscar. ¿Qué hago? Las 16 horas.
Sí, a las a 16. partir de las Ya 16. está saliendo el afiche próximo. Ya está. Sí, No es a las gracias 15, a por las 16. notarlo. Bueno, perdón. Gracias Claro. por la aclaración. Muy importante, así todos los presentes nos escuchan y no se equivocan. Es a las 16 y realmente yo pido un aplauso, que es la síntesis genial, porque no solo en la exposición, sino en el aguante de tantas preguntas disímiles. A ustedes muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un placer y nos vemos pronto. Gracias. Gracias, muchísimas Gracias a doctora, todos.